O sea, se estaba grabando Ahí hasta está. antes de Ya, las... es que cerraron. Cuando Sí. dije el proceso se cerró. Ya está, ya empezó. Otra vez, ya está grabando. Sale aquí en el puntito rojo al lado del reloj, a la izquierda del reloj. Si está en rojo, ya ahí le das, te pones tu cursor y te dice que ya inició. Bueno, entonces, recapitulando, el diagrama les propone el abordaje poliarticular como una artritis sistémica. Cuando tienes dos articulaciones que no están topográficamente relacionadas o son simétricas o más de dos articulaciones al mismo tiempo, lo más probable es que tengas un problema sistémico que sale, dije lo más probable otra vez, de la ortopedia hacia los problemas infecciosos o reumatológicos. Exactamente. Entonces, por eso está dividido de esta manera. Los libros, otra vez, no lo dividen así. Es algo que nosotros derivamos, digo nosotros porque es por lo que han hecho mis alumnos de muchos años, para generar esto, ir madurando este esquema. Y otra vez es una aproximación y hay que tomarlo de esa manera en función de que trata de sintetizar en una diapositiva y en una hora de clase toda la reumatología de competencia para el médico general. Así que de ninguna manera hace certeza diagnóstica, solamente orienta. Así es como hay que entenderlo, solamente orienta. Dicho esto, entonces tú tienes un paciente con dolor poliarticular, no sabemos si 5 o 10 o cuántas, es decir, dos no contiguas no simétricas o más de dos, y entonces dices, esto parece que es un problema sistémico. Si es migratorio, perdón que te quite la palabra, pero ya tenemos una hora y media y siento que de por sí su atención es por periodos cortos, creo que es conveniente acelerar esto un poquitín. Si es migratorio, entonces lo más probable es que sea un problema infeccioso y entonces ustedes pueden ir, aunque es ya muy raro por el uso extensivo de antimicrobianos desde hace muchos años, es muy raro que ustedes vean artritis, fiebre reumática, pero es posible. Entonces uno se pregunta los criterios de Jones, si su paciente tiene los criterios de Jones, entonces tiene fiebre reumática, y si su paciente no cumple con los criterios de Jones, entonces todavía tienen que considerar otras alteraciones infecciosas habitualmente, como enfermedad de Lyme, pero también hay otras, ¿cómo se llama esta de las enfermedades transmitidas por vector? Todavía, porque las transmitidas por vector no son migratorias. Estoy pensando en leptospirosis, quizás, ¿no? Estas que pueden dar articulación, pero dolor articular, pero migratorio. Si es migratorio, entonces piensas en infecciosas. Si no es migratorio, pero es generalizado, es que piensas en las de vector, porque todos los que ya tuvimos Zika y chikungunya, que yo ya tuve los dos, sabemos que el dolor es en todas las articulaciones al mismo tiempo, en todas, ¿no? Entonces esto te hace pensar en enfermedades, sobre todo en nuestro medio, tenemos al vector, en enfermedades transmitidas por vector. Y así es como entras, porque aquí nos salen en este diagrama. Entonces tienes tres escenarios. Tienes todas al mismo tiempo, piensas en vector. Tienes algunas, pero es migratorio, piensas en infecciosas. Tienes algunas, pueden ser muchas, pueden ser pocas, pero no son todas, y no es migratorio. Entonces esto parece autoinmune o reumatológico. Podría ser también reactivo, pero es un diagnóstico de descarte. Entonces ya nos saltamos eso y nos pasamos a, tienes al paciente que tiene alteraciones articulares, vamos a llamarle poliarticular, no con la definición de artritis reumatoide, pero vamos a llamarle poliarticular, ya sabemos a qué nos referimos, y decimos, no es migratorio, y no es en todas, pero es en varias. De ahí, sigue. Sí. ¿No se me quedó, doctor? En la de, no es migratorio. No es migratorio y no son todas, así que no son todas, no es vector, no es migratorio, no es infeccioso. Bueno, de la parte que nos queda del diagrama, pues lo que va a pasar es que
nos podemos dividir a partir de si es del esqueleto axial o si es del esqueleto apendicular. Nos puede dar otras clasificaciones como espondilitis anquilosante, dependiente o no dependiente del antígeno deficitario humano. Lo más importante que hay que entender, al menos de este espectro de enfermedades reumatológicas, es que el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil es un diagnóstico de descarte y es un diagnóstico de evolución, o sea que a reclasificar, o sea que este diagnóstico solo va a estar presente en aquellos niños o niñas menores de 16 años con un dolor articular o poliarticular mayor a de 6 semanas, que va a ir evolucionando hasta que sea después de los 16 años, a la espera de que se agreguen otros datos característicos sistémicos o propios de estas enfermedades. Cada una tiene criterios específicos para su clasificación, como se muestra en el diagrama, y es lo que más se diferencia es entre las enfermedades del tejido conectivo y vascular, enfermedades reumatológicas o algunos tipos de neoplasias. Lo más importante a relacionar a partir de algo que no menciona el diagrama con las neoplasias es la relación directa del dolor con su capacidad, relacionada a la zona afectada. Mencionan que las neoplasias, principalmente leucemia linfocítica aguda, tiene un dolor totalmente desproporcionado al área afectada, o sea que no hay... Sí, pero el dolor en leucemia, como tú estás mencionando, en realidad es óseo. No es articular. Lo que duelen son los huesos. Duelen por ocupación, por infiltración del espacio medular que distiende el periósteo. Y entonces es un dolor óseo. Y aquí es bien importante hablar, por eso no metí a dengue, solo dije Zika y chikungunya, porque algunos dan dolor articular y otros dan dolor óseo. Y es bien importante hacer la distinción para saber cómo vas a hacer el abordaje. Entonces yo razonablemente, en niños muy chiquitos es difícil, pero razonablemente excluiría neoplasias de esta discusión porque las neoplasias dan dolor óseo más que articular y las neoplasias que dan dolor referido a una sola articulación, pues lo dan a una sola, como el osteosarcoma que es periarticular, ¿no? Pero es una sola, así que está fuera de este diagrama. Entonces, por eso es que en este diagrama no está cáncer. Tienes razón, da dolor generalizado. Tienes incluso razón en decir que a veces puede confundirse con dolor articular. Esto es tan cierto que a mí me han llegado pacientes que con diagnóstico de artritis idiopática o de lupus, que estuvieron mal diagnosticados y que fueron tratados y que luego resulta que me llegan a mí porque eran leucemia y alguien los diagnosticó como artritis, de hecho un reumatólogo, pero aquí falla la clínica porque en realidad el paciente lo que tiene es dolor óseo, no es dolor articular. Y esto sí está muy en mi terreno porque es justo, no solamente estás en oncología pediátrica, y lo estoy diciendo de verdad, no, te estoy dando la razón, sino que además me dedico exclusivamente a leucemias. Estos son los pacientes que me llegan. Pero cuando uno los revisa, te das cuenta que el problema es óseo, no articular, y es en donde estuvo el error, asumir o confundir. Y generalmente ocurre cuando un médico reumatólogo, pero de adultos, aborda al paciente pediátrico, porque es que el pediatra aborda diferente a los pacientes porque está relacionado con la falta de precisión de la semiología. El paciente difícilmente te lo dice y el pediatra está mejor facultado para distinguir estas sutiles diferencias en estos pacientes, de la misma manera que para mí es muy complejo meterme a algunas patologías de adulto. Por eso, no me cansaré de repetirlo, si es un paciente pediátrico y existe el subespecialista pediatra, es el pediatra el que lo debe de ver. Ni yo me debo meter a ver adultos, ni un adultólogo debe de cruzarse a ver niños, porque esto va en detrimento de las posibilidades del paciente de ser bien diagnosticado. Dicho eso, entonces, te doy la razón en el sentido de que uno podría confundirse en un dolor óseo y etiquetarlo falsamente de articular, y en ese sentido cáncer se vuelve probable. Pero en función de pensar que estamos haciendo bien las cosas, este error no debería de ocurrir, y lo primero que tenemos que preguntarnos, que no está en el diagrama, es si realmente estamos seguros de que el dolor es articular y no óseo.
Si no estamos seguros, entonces hay que abordar los dos lados. Dicho eso, por eso nos estamos quedando solamente con por eso nos estamos quedando solamente, a ver, ya se me fue el avión, con enfermedades autoinmunes versus infecciosas, y por eso no estamos considerando neoplasia. Dicho eso, regresamos a donde estabas. Voy a avanzar un poquito más. Bueno, dudas. Es que yo me investiga. Y lo único que mencionaba, igual que como dice que puede existir la confusión, lo que pasa es que otras enfermedades autoinmunes presentan afección del estado general como lo haría una neoplasia. Obviamente el dolor es diferente y sugestivo, como usted menciona, pero pues claro, existe pérdida de peso de causa desconocida, retraso en el crecimiento, existe malestar general, fatiga, etcétera. Pero Ahorita, acuérdamelo si no lo digo más adelante, pero ahorita voy a dar tips de cómo creo que se puede reducir el riesgo de cometer esos errores que luego me llegan a mí. Porque además es un error grandísimo, ¿sabes? No es un error malintencionado, es un error razonable. Entiendo de dónde viene el error, y además a mí me está llegando ya florido el caso, y entonces es muy fácil juzgar desde mi silla. Y no critico el cómo pudieron equivocarse. Solo creo que no me ha llegado nunca un paciente visto por un reumatólogo pediatra que haya cometido este error. Todas las veces que me ha pasado esto, me ha pasado con reumatólogos de adultos. Y es ahí donde yo cuestiono el por qué un médico especializado en atender adultos está abordando a un niño de 4 años. Es en donde creo que reside el error. Y esto en medicina en general, en medicina uno tiene que saber cuáles son los límites de su competencia. Y cuando tú estás viendo que hay algo en lo que no tienes la pericia suficiente porque no estás suficientemente expuesto al escenario, debes de reconocer esto y solicitar la participación de alguien que esté mejor que tú en función de su capacidad para abordar el caso. Eso se llama conocer los límites de tu competencia. Y esto es lo que hace a los mejores médicos. No es el tener más conocimiento lo que te hace mejor médico, sino el reconocer en dónde termina tu competencia y debes de solicitar la referencia del paciente a alguien que sepa más que tú. Esto es lo que les va a hacer mejores médicos. Sobre todo ahorita que egresen, ustedes van a egresar todavía en un proceso de maduración médica. Y lo estoy viendo ahorita con los internos y con los pasantes que tengo de contactos, que de repente empiezan a cuestionarse si realmente están listos y si realmente saben todo, y entran en crisis. Y uno entra en algún punto del egreso de la licenciatura, desde el internado, la pasantía o el primer año de residencia, que fue cuando me pasó a mí, que te das cuenta que realmente hay un montón de cosas que no sabes, y te empiezas a preguntar si realmente no eres un peligro. Y justo cuando entras en esta crisis es que maduras como médico, porque te das cuenta de lo que no sabes. Y es entonces que dejas de ser peligroso, porque al darte cuenta de lo que no sabes, empiezas a preguntar y empiezas a referir y empiezas a solicitar ayuda, y eso es lo que beneficia a tus pacientes. El que te das cuenta que tu competencia tiene límites. Y es bien importante que ustedes lleguen a este punto. Dicho esto, cuando alguien nunca se da cuenta, empieza a querer resolver todo, y se vuelve un peligro que luego me llega. Entonces voy a tocar esto del paciente con cáncer más adelante. Voy a avanzar un poco más porque otra vez ya nos colgamos, pero es algo que yo creo que tenían que escuchar. Y entonces esto está diseñado de esta manera. La pregunta que hemos decidido, y no está tomado de ningún libro, y no está tallado en piedra, es solamente una propuesta. Me ha parecido en los años que tengo enseñando esta clase muy didáctico que ustedes pasen por la pregunta de articulaciones axiales. Porque si el paciente tiene dolor axial versus apendicular, es decir, ¿es en columna o no es en columna? Si está afectada columna como primer foco de dolor articular, eso les deja bien poquitas posibilidades. Que pasan por espondiloartropatías, que incluye a grandes rasgos espondilitis anquilosante versus, enfermedades intestinales inflamatorias. Porque ¿cómo se llama esta? Crohn, porque Crohn tiene cierta predilección por columna. Entonces, esta pregunta les descarta dos con mucha facilidad.
Y por eso es que la propongo primero. Otra vez, no tienen que seguir este camino, pero este es un organizador que yo encuentro que funciona para explicar toda la reuma, ¿no? Entonces, bueno, es axial. Entonces, si tiene problemas intestinales, me voy a ir hacia CUS y Crohn y lo que sigue es buscar por criterios diagnósticos o por biopsia intestinal. Y si no tengo manifestaciones intestinales, entonces por ser predominantemente en columna, es lo más probable que tenga espondilitis anquilosante, y si quiero hacer el diagnóstico, me voy a los criterios modificados de New York para establecer el diagnóstico. Recordemos, porque ahí sale HLA-B27. HLA-B27 no hace diagnóstico. Ningún marcador, solo. Por eso, no hace diagnóstico. Se sabe solamente que los pacientes que expresan HLA-B27 o que portan este marcador HLA tienen una propensión mayor a desarrollar esta enfermedad, pero existe el escenario de pacientes que tienen HLA-B27, pero que no desarrollan espondilitis anquilosante, es decir, pueden ser positivos al HLA, pero no tener la enfermedad, y hay pacientes que tienen espondilitis anquilosante y que no son positivos a HLA-B27, es decir, no es diagnóstico el HLA, lo que es diagnóstico son los criterios de New York. ¿Ok? Y vean allá, es clínico. Dolor lumbar, limitación de la columna lumbar en ciertos planos, a la expansión torácica, con criterios radiológicos, con sacroileitis, y entonces así estableces si el paciente tiene o no el diagnóstico. Es con criterios clínicos. Ángel. ¿Qué tan frecuente es encontrar a un niño con espondilitis anquilosante? Extraordinariamente infrecuente. Extraordinariamente infrecuente. En general, la autoinmunidad es rara antes del escolar. Es un problema del escolar o más predominantemente en pediatría del adolescente. Entonces es muy raro. Yo no he visto nunca uno, y me formé en un hospital de concentración que tenía un servicio de reumatología pediátrica con 10 camas. Y sin embargo, nunca había una espondilitis anquilosante que yo recuerde. Y en cambio, en mi formación y después he visto dermatomiositis, polimiositis, esclerodermia, psoriasis, o sea, así de raro es. Pero lo incluimos en el diagnóstico, y he visto CUSI definitivamente, ¿no? Pero, perdón, Crohn, pero lo incluimos porque es toda la reuma, esencialmente para meter a todas las posibilidades diagnósticas. Yo no lo he visto nunca en pediatría. Existen, pero nunca los he visto. ¿Sale? Entonces aquí tienes CUSI, Crohn y espondilitis. No nos vamos a profundizar, es solamente una guía, no se trata de agotar todo esto, toda la reuma en media hora, no cabe, ¿no? Si su paciente no es axial, entonces no es espondilitis. Pero todas las demás, incluso las colitis inflamatorias, todas las demás siguen siendo una posibilidad, aunque las inflamatorias son predominantemente axiales, podrían no ser. Bueno, vamos a quedarnos así. Entonces, mi recomendación en este paciente es que busquen primero lupus. No porque sea más frecuente o porque sea más probable, sino que de todas las otras posibilidades diagnósticas, lupus es la enfermedad más florida. Y esta es una recomendación clínica, no está sustentada en ningún libro. Es una cuestión de cómo abordar. Y si uno se va a tu siguiente diapositiva, espero que tenga los criterios, o donde tenga los criterios de lupus, por favor. Si uno se va a lupus, amplía esto, porfas. Lupus te obliga a hacer muchas pruebas de laboratorio y explorar a todo el paciente. Entonces, en la investigación de lupus, tienes que abordar al paciente de una forma tan exhaustiva que vas a encontrarte las otras. Entonces, y además, muchas de las otras posibilidades diagnósticas se sobreponen de alguna manera con lupus. Entonces, vean la tabla. ¿Y qué les pide? Esos son los últimos criterios. Creo que esta es la más nueva, ¿no es cierto? Este es del 2000. Sí, esta es sacada del 2019. Son los nuevos, ¿no? Sí, conjuntan los europeos y americanos. Entonces te pide, te dice, si tu paciente tiene ANAS, permanece aquí.
Súbete un poquito. No, lo de arriba. Primero lo de arriba, por favor. Esta parte, Más arriba. Esta. Más arriba. Allá. Si tu paciente no tiene ANAS, no tiene lupus. Así de categórico es esto. Criterio de entrada es que tenga ANAS. Si tu paciente no tiene ANAS, dice, si ausente, no diga que es lupus. Si es presente, vamos a ver qué es. Así que el ANA no es el diagnóstico, es la puerta de entrada a esta tabla. Si no es ANAS, ni sigas buscando, es por otro lado. Solo para dejarlo claro, ¿cuál es el significado? Ahora sí baja otra vez. Dijimos cuál es el criterio. Y entonces vean en donde dice criterios aditivos. Dice, do not count a criterion, no cuente el criterio si hay una explicación más probable que lupus. Es decir, no todas las leucopenias que te generan puntos, tiene que ser una leucopenia que no tenga una mejor explicación. Cuentas la fiebre si no tienes una mejor explicación. Pero si tienes una mejor explicación, entonces no cuentan los puntos. Y es un sistema que te permite diagnosticar lupus si tienes un criterio clínico y más de 10 puntos en total. Y no tienen que ser simultáneos. Y cuando tienes en un dominio, el dominio hematológico no son 4 más 4 más 3. Es decir, si el paciente tiene hemólisis y trombocitopenia y leucopenia, no obtiene 11 puntos, obtiene 4. Ahí está la tabla y lo dice. En cada dominio solamente el criterio de mayor peso se cuenta en el puntaje final. Esto es lo que dice la tabla. Para los que no tienen un dominio de lectura de inglés, les explico. Pues yo no puedo sacar 11 puntos de lo hematológico, ni puedo sacar 10 puntos de lo neuropsiquiátrico. Solo puedo sacar 5 si convulsionó, 3 si tiene psicosis y 2 si tiene delirio. Y si tengo psicosis y crisis y convulsión, solo le voy a dar 5 puntos porque voy a utilizar el criterio de mayor puntaje para este dominio. Está el dominio constitucional, hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo y así se va juntando. Yo necesito 10 puntos para decir que mi paciente está lúpico. ¿Ok? De los cuales tiene que haber alguno clínico. No puedo juntar los 10 puntos solo con laboratorio. Por eso dice, tiene que ocurrir un criterio clínico por lo menos y 10 puntos o más. ¿Estamos claros con esto? Ya puedes bajar un poquito más a que se quede solo la tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí, doc. Bueno. Ya está. Sí, de acuerdo. Bueno, ok. Cierra. Sí, doc, la duda tal vez sea un poco tonta, pero nosotros como médicos de primer nivel, en este caso, como dijo que los ANAS son la puerta de entrada, pero no son en el diagnóstico, ¿se pueden solicitar por nosotros para si tenemos la sospecha y después referir? ¿O más bien es por los criterios clínicos que sospechamos Se puede primero? hacer cualquiera de las dos cosas a donde estés cómodo. Porque tú puedes decirle al paciente como le duelen las articulaciones, le voy a mandar al reumatólogo. O puedes decirle como le duelen las articulaciones y tiene esta prueba positiva y estoy encontrando esta clínica, le estoy mandando al reumatólogo porque hay que descartar lupus. Entonces ambas conductas son correctas. Conforme uno va madurando como médico, quizás se sienta más cómodo en avanzar un poquito más en el camino clínico y es mi chamba, como te estoy dando la clase, hacerte ver cuáles son los caminos que se pueden seguir. Porque finalmente estamos en pediatría de tercer nivel, en donde estamos hablando de criterios de sospecha y referencia. Yo les estoy explicando todo el camino que se sigue, pero en última instancia, si tú llegas a la conducta de es un poliarticular no migratorio, lo voy a referir, estás haciendo bien tu trabajo, ¿ok? A mí me interesa que como médicos yo les pueda, por ejemplo, poner un escenario en donde digan con la información en la mano, porque van a presentar con sus apuntes en mano, ustedes puedan decir, me parece que esto va para este lado o me parece que esto va para este otro. Ahí es a donde quiero que tú puedas llegar. ¿Sale? Ok, doctor, gracias. Bueno, entonces sí puedes referir desde el principio. Entonces ya estamos viendo que ahí se encuentra
déjame nada más los criterios clínicos, porfa. Es decir, enfoca un poquito más la diapo para que se vean solo los criterios y los puntajes. Ahí tienen proteinuria, dolor articular, serositis, úlceras orales, ya te moviste, fiebre, alteraciones hematológicas, están las cutáneas, lupus discoide. Vean todo lo que está apareciendo allá, ¿ok? Y recordemos entonces que las úlceras orales se presentan en otras, las alteraciones hematológicas pueden aparecer en otras, los cambios cutáneos, el lupus, las lesiones discoides, el dolor articular y la falla renal o el compromiso renal no son exclusivos del lupus. Entonces yo podría tener a mi paciente con sospecha de lupus, pero que no junte los 10 puntos. Y que tenga úlceras orales. Entonces no tiene lupus. A eso es a lo que me refiero, que cuando uno va y revisa al paciente para lupus, pues contras le tiene que ver las serosas, la piel, las mucosas, ver si tiene ascitis, ver si tiene derrame pericárdico, ver cómo está su pelo, cómo está su fuerza muscular, cómo están sus articulaciones, que es como entramos a esta discusión. Y es así que uno se tropieza con todos los otros diagnósticos. Regresemos al esquema. Teniendo esto en mente, regresemos al esquema. Entonces, puede ser que yo diagnostique lupus o ya no nos vamos a mover, creo que de aquí. Puede uno que establecer el diagnóstico, darle un poquito más de zoom. Puede ser que uno establezca el diagnóstico de lupus o puede ser que uno no establezca el diagnóstico de lupus. Si establecí el diagnóstico de lupus, pues es lupus. Ya acabamos. Si no establecí el diagnóstico de lupus, Dios mío, miositis va con S, no con C. Entonces veo, bueno, ok, no tuvo lupus, pero ¿qué encontré en la exploración física? ¿No? Muévelo un poquito más. Hasta allá, es correcto. Entonces, ¿qué encontraste? Si encontraste algo más, de último vamos a ver el no. Bájale un poquito. Si encontraste algo más, entonces habrá que ver qué encontraste hasta de regreso a la izquierda. Y dependiendo de lo que encontraste, es el diagnóstico. Y vean, ahí está sintetizado. Otra vez, para que yo sepa qué pruebas voy a hacer. Si lo que encontré son úlceras orales, entonces un paciente con dolor articular, con úlceras orales, que no tiene lupus, esencialmente o tiene Sjögren o tiene BZ. Lo cual se puede distinguir en función del dolor que generan las úlceras orales. Y vean quién es un paciente con dolor articular, poliarticular, apendicular, no migratorio, en quien ya descartamos con los últimos criterios disponibles la posibilidad de lupus, sea porque tuvo ANA negativo o porque tuvo ANA positivo, pero no pudimos establecer lupus por clínica. Pero encontramos úlceras orales. Entonces digo, chin, úlceras orales. Oiga, ¿le duelen o no? Le duelen. Demonios, vamos a buscar BZ. No le duelen. Ah, pues parece Sjögren. Vamos a ver si hay mucosas secas, si hay conjuntivitis, se queda de la mucosa en los ojos, y con eso vamos a establecer el diagnóstico posible. Obviamente no nos compete diagnosticar, como dijimos hace 5 minutos, sino solamente sospechar y encaminar. Y otra vez, esto tiene algo que no he trabajado mucho con ustedes, pero que es relevante para lo que va a pasar con ustedes como médicos. Entonces pensemos que eres un médico general, que estás viendo a un adulto, porque esto aplica para los adultos, o que eres alguien que estás dedicado a ver niños, un pediatra, y que tú refieres a alguien con el reuma de adultos o con el reuma pediátrica, y lo mandaste con la sospecha de BZ y tuviste razón. Eso desde el punto de vista de imagen profesional, de qué va a pasar contigo, de si regresan contigo para otros problemas, de si te van a recomendar, tiene un impacto bien importante. Y por eso es que yo recomiendo que traten de caminar un poquito más del camino. Porque entonces si tú le dices a alguien, creo que es por aquí. Justo me acaba de pasar la semana pasada. Me mandaron la foto de un paciente con unas lesiones cutáneas, 10 años yendo al dermatólogo. 10 años yendo al dermatólogo.
Entonces me dijo, oye Pablo, fíjate que mi cuñado tiene estas lesiones, tiene 10 años yendo al dermatólogo, cambiamos de dermatólogo, lo vio una dermatóloga oncóloga, dice que es un linfoma. ¿Qué opinas? Yo vi las fotos y le dije, ¿sabes qué? Creo que eso es una micosis fungoide, que es un tipo de linfoma cutáneo. Le hacen la biopsia y tuve razón. Es un adulto, ¿ah? No es mi paciente, fue por la foto. Tuve razón. ¿Qué es lo que pasa? Oye, qué barbaridad, 10 años con el dermatólogo y no supo, y tú con una foto te diste cuenta, oh, wow, ¿no? Eso se traduce, yo no hago consulta privada, pero esto se traduce en recomendaciones. Entonces, que ustedes aprendan a hacer esto tiene que ver también con lo que van a construir como imagen profesional. Por eso es importante que, aunque sean subespecialistas o aunque con mayor importancia si son médicos generales, que aprendan a navegar estos procesos de razonamiento, porque eso, aunque no te quedes con el paciente, genera una imagen profesional que hace que tengas pues, más pacientes, si lo quieren ver así. Entonces, bueno, nos quedamos en mucosa oral. Si lo que te encontraste es tos crónica, si ustedes se dan cuenta, ni Enoch-Schönlein, ni dermatomiositis, ni polimiositis, ni esclerodermia, ni psoriasis, ni Sjögren, ni Behçet, ninguna de estas, ni amiloidosis, dan tos crónica. Podrán dar dificultad respiratoria si tienes derrame pleural, pero no dan afección pulmonar propiamente dicha. Así que tú tengas un tosedor crónico con dolor articular, inclina, para felicidad del Dr. House, que a cada rato diagnosticaba esto, los que conocen la serie, hacia sarcoidosis, ¿no? Entonces, esa es la manera de inclinar la balanza hacia allá. Si tu paciente tiene debilidad muscular significativa, eso y dolor articular te obliga, te deja en dos posibilidades, porque de toda esa lista solo dos dan debilidad muscular significativa, que son de polimiositis y dermatomiositis. Para ambas vas a tomar enzimas musculares, CPK y aldolasa, ¿no? Y DHL si quieres como indirecto, ¿no? Pero es evidente la debilidad muscular. Entonces, si eso pasa, tomas las enzimas y salen positivas, sustentas las posibilidades de polimiositis y dermatomiositis. Entonces, si eso viene sin lesiones cutáneas, ya tienes diagnóstico de polimiositis. Si eso viene con manifestaciones cutáneas, tienes dermatomiositis. Miositis, evidentemente, porque tienes debilidad muscular, y dermato porque tienes las manifestaciones cutáneas. ¿Ok? Tengo una paciente que, bueno, ya se curó. Tuve una paciente que está curada, que tuvo 5 años de polimiositis y por el tratamiento desarrolló un linfoma que traté y que se curó. Curiosamente estaba otra vez, cuando uno cruza los terrenos, era una adolescente que tenía una polimiositis y que en vez de ser manejada por el reumatólogo fue manejada por el alergólogo. Entonces el alergólogo le dio un tratamiento inadecuado, que fue micofenolato, que favorece linfomas. Entonces, por eso acabó conmigo, y cuando llegó conmigo, pues sucede que los linfomas se tratan con metotrexate y ciclofosfamida y rituximab, que son los tratamientos de elección para autoinmunes, y pues nada, le fue maravillosamente a mi paciente, se le curó el linfoma y se le controló la polimiositis. Por eso es bien importante que ustedes sepan a quién referir también, ¿no? Bueno, dicho eso, ya vimos dermatomiositis, polimiositis, sarcoidosis, Behçet y Sjögren, y lupus, por cierto. Si su paciente no tiene úlceras, no tiene tos crónica, no tiene debilidad muscular, entonces me quedan bien poquitos diagnósticos. Pero todavía me voy a preguntar si tiene alteraciones cutáneas descamativas, en cuyo caso voy a sustentar psoriasis, que se diagnostica con los criterios de Caspar, o voy a averiguar si tiene Enoch-Schönlein, eso ya la vimos en clases, pero se asocia con dolor articular, es un diagnóstico muy barato, o si tiene alteración en las superficies extensoras, como en los nudillos, por ejemplo, ¿no? Si tiene eso, entonces, o incluso también vasculitis en las uñas, también se asocia con dactilitis, claro, se asocia con Raynaud,
Entonces voy a sustentar la sospecha de esclerodermia, lo cual se diagnostica con biopsia de piel. Si no tiene engrosamiento, todavía hay otro dato bien sutil, pero es compartido. Si el paciente tiene disfagia, si el paciente tiene dolor articular y disfagia, eso me deja dos posibilidades, las miositis y la esclerodermia. Entonces yo podría llegar al diagnóstico por disfagia, aunque todavía no tenga nada en la piel. Entonces tengo un paciente con dolor articular y disfagia, voy a querer enzimas musculares. Y si salen positivas, me voy hacia miositis, y si salen negativas, me voy a esclerodermia de todas maneras. Porque la disfagia por espasmo esofágico o acalasia es infrecuente, muy infrecuente en pediatría. Pero si me la encuentro asociada a dolor articular, automáticamente tengo que dirigirme hacia estas posibilidades. Si no encontré nada de esto, entonces voy a tomar... Dime. Hay una que pues creo que no está en el diagrama y no sé si vale la pena mencionarlo, pero por ejemplo, un dato oftalmológico, la uveitis puede proporcionar datos referentes para artritis, o sea, algunos tipos de... pero artritis está del otro lado. Ahorita vamos a ir a artritis. La dejé al final a propósito. Ok. Y en el abordaje de todo paciente con enfermedad autoinmune vamos a necesitar saber si hay compromiso renal, y si encontré compromiso renal y nada más, entonces está amiloidosis. Artritis es otro paquete. Artritis en realidad, artritis reumatoide, en realidad queda fuera de la pediatría, porque la artritis reumatoide a ciencia cierta solo puede diagnosticarse en mayores de 16 años. Antes de los 16 años no existe la artritis reumatoide. Hace años que la terminología correcta es artritis idiopática juvenil. Lo que pasa es que en las enfermedades autoinmunes el paciente no necesariamente presenta todos los síntomas al mismo tiempo, sino que va desarrollando el cuadro. Entonces puedes tener un paciente que ahora tiene dolor articular y que luego se le agrega la fiebre y que luego se le agrega la proteinuria y que luego se le agregan y que acaba por completar los criterios de lupus, por decir algo, ¿no? Entonces uno no sabe de entrada si el paciente se va a quedar con esa clínica o si va a ir agregando datos. Y es por eso que desapareció la entidad artritis reumatoide juvenil y se sustituyó con el término artritis idiopática juvenil, que es un diagnóstico transitorio que tiene dos salidas: o el paciente acaba por completar criterio de alguna de las otras enfermedades que acabamos de mencionar, o acaba por cumplir 16 años y quedarse como está, y entonces toma el nombre de artritis reumatoide. Punto. Dicho esto, en la artritis reumatoide, vamos al lado derecho, existen a grandes rasgos, otra vez esto es una reumatología muy superficial, a grandes rasgos la artritis reumatoide o idiopática con manifestaciones sistémicas o sin manifestaciones sistémicas. Entonces está el que solo tiene dolor articular y está el que tiene dolor articular, fiebre, nódulos y iridociclitis o uveitis, ¿no? Este es presentación sistémica. Claro, la presentación sistémica o enfermedad de Still. ¿Ok? Entonces, uno puede sospechar que va para allá, pero en los criterios actuales no se puede. Y están las artritis reumatoides, ANA positivas y las ANA negativas. Las ANA positivas con cierta frecuencia acaban por transformarse en lupus, y las ANA negativas, pues no. Y está el factor reumatoide positivo y las que son con factor reumatoide negativo. ¿Se van siguiendo? Entonces esto todavía no se sabe, pero están las pacientes con o sin manifestaciones sistémicas. Solo que se va a seguir llamando idiopática hasta que cumpla 16 años o yo lo pueda reclasificar. Entonces, razonablemente yo podría decir, esto es una enfermedad autoinmune a clasificar. Si el paciente tiene manifestaciones sistémicas, yo lo voy a saber antes de las 6 semanas. Y si el paciente no tiene manifestaciones sistémicas, voy a tener que esperar 6 semanas para que yo sepa si corresponde a una artritis reactiva versus artritis idiopática. ¿Ok? Eso es como se navega este cuadro. Y otra vez, repito y lo sigo repitiendo, es una aproximación
a la reumatología pediátrica que se trató de sintetizar en 45 minutos. Este es el contexto. ¿Sale? Ok, doctor. Por eso les dije que era una clase larga. Está muy bonita la clase. Bueno, a mí me gusta mucho. Creo que es una clase muy bonita. Pero es una aproximación, de verdad. Y a lo terapéutico, para que ya terminemos, llevamos más de 2 horas. A lo terapéutico, otra vez, toda proporción guardada. En general, hago un comentario con un poquito de sarcasmo que me caracteriza. Pues en realidad, tenga lo que tenga, lo vamos a tratar más o menos igual. No nos corresponde tratarlo, pero tenga lo que tenga, tienes 3 categorías terapéuticas. El AINE, que podríamos entrar a una discusión bien profunda acerca de que si la aspirina, si el ibuprofeno, si el ketoprofeno, si el sulindaco, si todos los AINES más o menos van por el mismo camino, pero los AINES, es decir, el manejo del dolor con antiinflamatorios no esteroideos, el esteroide, que voy a pararme 5 minutos en su rol específico, y los fármacos modificadores de la enfermedad, que uno le va leyendo y vas leyendo psoriasis y lupus y artritis idiopática y la que quieras, y en todos te vas a encontrar el metotrexate como primera opción, en todos te vas a encontrar al rituximab o a los monoclonales, si reconocemos a los monoclonales porque terminan en mab, y por eso sabemos que pertenecen a la familia de monoclonal antibodies, o sea que son anticuerpos monoclonales, pero como rey de estos, el rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20 que modula la respuesta inflamatoria, y sabemos que está también la ciclofosfamida, el mismo micofenolato que mencioné, la hidroxicloroquina, la azatioprina y todos estos medicamentos que son inmunomoduladores o que son modificadores de la enfermedad. Entonces, en cualquier paciente, a grandes rasgos, vuelvo a repetir, por si esto luego se riega a algún lado, que tienes un problema de enfermedad autoinmune, vas a necesitar el manejo del dolor, que se hace con un AINE, y el fármaco modificador de la enfermedad que le corresponde al reumatólogo, idealmente indicarlo, pero que habitualmente pasa por metotrexate como primera línea, más o menos un inmunomodulador del tipo del rituximab. Y en función del fracaso, de la evolución o de las características específicas, puede ir requiriendo que vayan escalando en un manejo que es altamente especializado con otros fármacos modificadores de la enfermedad o FARMES, como se les conoce. La prednisona no está en ninguna de las 2 categorías, porque no es un AINE, puesto que es esteroideo, y no es un medicamento habitualmente de sostén. En condiciones ideales, en el paciente reumatológico, el esteroide debe de ser a dosis muy bajas o no utilizarse. El lugar correcto del esteroide es resolver las activaciones o crisis de dolor o de actividad de la enfermedad. Es decir, mi paciente tuvo un incremento súbito de la creatinina porque tiene nefritis lúpica. Entonces le pongo un bolo de metilprednisolona para meterlo en cintura y ajusto su medicamento inmunomodulador. No debo de utilizar prednisona en forma prolongada, porque eso significa que el paciente está en descontrol, puesto que la prednisona o metilprednisolona, que es lo mismo, es un fármaco que sirve para resolver urgencias, pero que tiene una toxicidad bien importante a mediano y largo plazo. Se lo va a transformar en un paciente Cushing osteoporótico si lo tienes en tratamiento prolongado, y tú no quieres hacer eso, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene uso crónico de esteroide, tiene 2 explicaciones potenciales. O tu paciente tiene mal control porque tiene mal o insuficiente manejo, o tu paciente tiene mal control porque la enfermedad es rebelde a tratamiento. Pero en condiciones ideales, tu paciente debe de tu paciente debe de irse buscando el retiro completo del esteroide y el control con métodos alternativos, porque todos los demás medicamentos, o casi todos los demás medicamentos, tienen un perfil de toxicidad menor que el esteroide sostenido a largo plazo.
Entonces, si ustedes tienen un familiar o un paciente que por otra razón llega a ustedes y que tiene esteroide a dosis altas y manifestaciones de Cushing, uno tiene que rascarle a ver si de verdad está bien arriba de la escalera terapéutica autoinmune o si no, cuestionarse si de verdad está en el manejo correcto, que fue algo que pasó con la paciente que yo les dije. Tenía Cushing, tomaba 20 de prednisona todos los días y no estaba controlada. Y entonces desde que llegó yo dije, ¿por qué tiene prednisona 20 todos los días? Y siguen con el micofenolato. Alguien tuvo que haber pensado, este no es el camino, tengo que cambiarla a otro lugar, ¿no? Y esa es la manera en la que uno, desde el punto de vista del médico general o del no reumatólogo, tendría que abordar estos pacientes. Decir, bueno, está bien, tiene Cushing, me silenciaron, ¿no? No tiene por qué tenerlo. Lo tiene a caray. ¿Por qué? ¿Es porque tiene una enfermedad mal controlada? ¿O es porque tiene una enfermedad imposible de controlar? Esas son sus dos salidas. ¿Sale? Y ese es, con esto cerramos. Preguntas. ¿Preguntas? 5, 4. Doctor, solo tenía una, al menos en lo particular, antes de enviarlo al reumatólogo, y si decimos esperar un poco más antes de enviarlo, nosotros podemos dar el tratamiento antiinflamatorio Tú no debes de para iniciar poder ningún aliviar los fármaco, no. problemas de forma inmediata antes de referirlo. Solo AINES. Solo AINES. No inicies esteroide, no inicies esteroide. Insisto, no inicies esteroide y mucho menos vayas a poner en tu pluma, en tu receta metotrexate. No te toca manejar esto. Y entonces dije, y les dije que me lo acordaran y no lo dije. Uno no debe, para los que vayan a irse al camino de la reuma, de la ortopedia, uno no debe de iniciar esteroide en estos pacientes pediátricos si no cuenta con una biometría absolutamente normal. Porque como leucemia, bien dijeron, es un diferencial y hay dificultades para decir categóricamente que se trata de un dolor óseo versus articular. Entonces, en el abordaje de estos pacientes tiene que incluirse la biometría hemática. Y si la biometría hemática no es absolutamente normal, sobre todo en pediatría, es bien importante que se aseguren de que no se trata de una leucemia. Sea porque la biometría tiene cambios característicos o porque tiene una valoración por un hematólogo o por un oncólogo pediatra. Esta es la manera correcta, porque los pacientes que a mí me han llegado, que no son pocos, que fueron manejados como artritis reumatoide o como lupus y que acabaron siendo leucemia, pues automáticamente son pacientes con pocas probabilidades de curación. Por lo menos tengo 5 pacientes en mi cabeza en este momento que han llegado por este camino. Y cuando uno revisa los expedientes, desde que el paciente hace 8 meses llegó con el reumatólogo, ya tenía alteraciones hematológicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que le dan prednisona y metotrexate, y eso es tratamiento para leucemia. Así que eso remite al paciente. Y entonces cuando me llega a mí ya no es una leucemia, es una leucemia parcialmente tratada que tiene resistencia a tratamiento y que por lo tanto es una recaída, que se vuelve un paciente con pocas probabilidades de curación. Entonces el no mandarle, el no darse cuenta en la biometría o el asumir que como las enfermedades autoinmunes causan trombocitopenia, entonces esa trombocitopenia es por eso y no es por causas alternativas, acaba por comprometer las probabilidades de curación del paciente o incluso por hacer que no se cure. ¿Ok? Se tienen pacientes que han seguido este camino y que han fallecido de leucemia y no podemos saber si el tratamiento que le dieron fue lo que lo llevó a este camino. Así que hay que entender, aunque tú seas reumatólogo, que existen causas alternativas, porque uno cuando se vuelve subespecialista corre el riesgo de dejar de ver las otras enfermedades y por lo tanto cometer errores por algo que se llama ceguera de taller. Entonces, si la biometría es anormal, aunque parezca lupus, aunque parezca lo que sea, necesita una valoración por alguien más. ¿Sale? Ok, doctor. Entonces, lo importante es antes de cualquier tratamiento o de referirlo
mandar la fotografía. No escuché, se te entrecortó. Antes de cualquier tratamiento, O, bueno, o incluso si ya lo voy a referir, pues sería bueno mandarlo ya con la biometría. con la biometría, claro. Claro, eso sí yo te lo recomendaría. Y si estás en el área del otro lado, porque finalmente tu camino en tu formación sucede que te llevó a la especialidad, ya sabemos no es necesario, pero es posible, y estás en una especialidad que está facultada para tratar a estos pacientes, tienes que tener mucho cuidado de que tienes que tener una biometría. Y que si esa biometría es anormal, requieres descartar explicaciones alternativas. Aunque estés casi segura, no importa. Tienes que asegurarte, es en beneficio del paciente. Ok, gracias. Bueno, te dejé pendiente, Cristel, que levantaste la mano el viernes y habías pedido malformaciones craneofaciales y del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Las dos van juntas, va incluso paladar hendido, labio leporino, craneosinostosis, hidrocefalia y malformaciones de tubo neural. Todas estas van juntas. No van en un mapa mental, no van en estos organizadores visuales o diagramas, porque los diagnósticos de todas las que acabo de mencionar son razonablemente sencillos. Labio leporino no requiere ningún razonamiento, solo que abras tus ojos y lo veas. Mielomeningocele también. Hidrocefalia tiene un poquito más, ¿no? Pero no va en mapa mental, esos son de los pocos que van en diapositivas, en donde queremos fotos, y solamente voy a querer que se aseguren de traer fotos de tomografías, porque a veces la hidrocefalia es un hallazgo tomográfico. Entonces me gustaría recorrer un poquito ese camino. Y la otra pregunta importante va en función de craneosinostosis, que cuando no es sindromática, pues cuando es un cruzón es muy fácil, o cuando hay sindactilia es muy fácil, pero cuando no es sindromática, quisiera que ustedes salgan con la capacidad de distinguir las asimetrías craneales o dismorfias craneales que son posturales de las que son por craneosinostosis verdaderas. Entonces, ¿cómo hacemos esa distinción? Esa es la otra pregunta. Entonces, no sé si está en uno o en dos temas, pero es las malformaciones del labio y paladar, las de tubo neural y las craneofaciales. Todo eso va en la clase de mañana. ¿Sale? Nos vemos mañana, ya tenemos 2 horas y media. Ok, doctor. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego. Gracias.